Está plenamente vigente la resolución de la Cámara Federal de Córdoba y la resolución de la Cámara Federal de La Plata. Están vigentes, no están firmes, pero eso no impide de que tengan plena validez en este momento. La resolución de la Cámara Federal de Córdoba suspendió los incrementos del gas por 3 meses, prorrogable a 6, y esto rige, aunque ayer el Gobierno Nacional insistió en fijar los topes de aumento en 400% para el uso domiciliario y en 500% para el uso empresarial. Eso quiere decir que los usuarios no deben pagar el aumento. Claro, nosotros no podemos decir señor usuario no pague, pero evidentemente tenemos que apoyar lo que hemos firmado en el fallo. Es decir, tiene que haber una refacturación. De todas maneras, lo aconsejable es, desde el punto de vista del sentido común y como una opinión personal, es de que la gente se abstenga o que no lo pague porque no está incumpliendo ninguna norma, ¿no es cierto?, hasta que esto se aclare. De todas maneras, ese dinero algún día lo va a tener que ingresar, ¿no es cierto?, no es que no vaya a pagar más, ¿no? Cuando finalice la feria, la Corte Suprema de Justicia deberá resolver sobre el per saltum pedido por el Gobierno Nacional, para lo cual se servirá, dice el camarista, del pedido de informes que emitió ayer. Pedido el estado de distintos expedientes en el país, no así de Córdoba, para ver en qué están y qué elementos hay. Y al Estado Nacional le pide una cantidad de explicaciones de temas muy puntuales que van desde cómo calcularon, cómo hicieron los cálculos, con qué criterio para llegar a ese esquema tarifario. Le preguntan, por ejemplo, si contemplaron y cómo los distintos centros de producción, distribución y almacenamiento, le preguntan cosas muy importantes como, por ejemplo, le pide explicaciones, a la Corte, sobre si han calculado el impacto que va a tener, que iba a tener ese aumento en el salario del usuario, y además sobre las condiciones salariales, o sea, la capacidad adquisitiva que iban a tener los distintos tipos de usuarios. O sea, son interrogantes muy importantes que hace la Corte como elementos de juicio a tener ellos para el momento en que fallen. En esa resolución, no obstante, la Corte no fijará tarifas para el gas. La Corte va a hablar de cuestiones muy sustanciales en base a todos estos elementos que tiene y otros que tendrá además, y conforme a su criterio, va a hablar sobre la constitucionalidad o no, por ejemplo, de las resoluciones que ha atacado el fallo de La Plata, la resolución 28 y 31 que establecieron el llamado tarifazo. Va a opinar seguramente sobre las audiencias públicas, inclusive sobre esta que ha sido llamada para octubre en el día de ayer. Sobre todos esos aspectos va a opinar la Corte. Lo que no va a hacer, reitero, es fijar tarifas, ¿no?